No diré yo tanto como que lo malo es eso, porque en San Hilario hay cosas que valen la pena de verse. Hay otras muy viejas en mi pobre basílica, la única sin restaurar de toda la diócesis. El pórtico es muy antiguo y está muy sucio, pero tiene majestad. Lo mismo pasa con los tapices de Esther, por lo que yo no daría dos perras, pero que, según los inteligentes, van en mérito inmediatamente después de los de Sens. Claro es que reconozco que junto a detalles demasiado realistas ofrecen otros que denotan un verdadero espíritu de observación, pero de las vidrieras que, no me digan, tiene sentido común eso de dejar unas ventanas que no dan bastante luz y que hasta engañan la vista con esos reflejos de color indefinible en una iglesia donde no hay dos losas del mismo nivel. Y no quieren poner otras losas sobre pretexto de que estas son las tumbas de los abades de Combray y los señores de Guermantes, antiguos condes de Brabante, es decir, los ascendientes directos del hoy duque de Guermantes, y también de la duquesa, porque ella es una Guermantes que se casó con su primo. Mi abuela, que a fuerza de no interesarse por las personas acababa por confundir todos los nombres, sostenía cada vez que se pronunciaba ante ella el de la duquesa de Guermantes, que era parienta de la señora de Villeparisis. Todos nos echábamos a reír y ella, para defenderse, alegaba cierta esquela de defunción. Me parece que allí había un Guermantes, y por esta vez yo también me ponía de parte de los demás y en contra de ella, porque no podía creer que existiera relación alguna entre su amiga de colegio y la descendiente de Genoveva de Brabante. ¿Ve usted? Roussainville no es hoy en día más que una parroquia de campesinos, aunque en tiempos pasados tomara mucho impulso esa localidad, gracias al comercio de sombreros de fieltro y de relojes. Por cierto, que no estoy seguro de la etimología de Roussainville. Me inclino a creer que su nombre primitivo era Ruville, Rudolfi Villa, como Chateau, Castrum Rudolfi, pero ya hablaremos de eso otra vez. Pues bien, en su iglesia hay unas magníficas vidrieras, casi todas modernas, y una imponente entrada de Luis Felipe en Combray, que estaría mucho mejor aquí en Combray, y que dicen que no desmerece de la famosa vidriera de Chartres. Precisamente ayer hablaba con el hermano del doctor Percepied, que es aficionado, y me decía que es un trabajo bellísimo. Pero como le decía yo a ese artista que, por lo demás, es un hombre muy fino y según parece un virtuoso del pincel, ¿qué es lo que ve usted de notable en esa vidriera que es aún un poco más oscura que las otras? Pero estoy segura de que si se lo pidiera usted a monseñor, decía indiferentemente mi tía, la cual ya estaba pensando que iba a cansarse, no le negaría a usted una vidriera nueva. Desde luego, señora, contestaba el cura, pero es que precisamente monseñor llamó la atención hacia esa desdichada vidriera, demostrando que representa a Gilberto el Malo, señor de Guermantes, descendiente directo de Genoveva de Brabante, que era una Guermantes, en el momento de recibir la absolución de San Hilario. Pero yo no veo allí a San Hilario. Sí, ¿no se ha fijado usted nunca en una dama con traje amarillo que está en una esquina de la vidriera? Pues es San Hilario, Saint Hilaire, que en otras provincias se llama Saint Hiliers, Saint Helier y hasta Saint Hilaire en el Jura, y estas corrupciones de Sanctus Hilarius no son de las más raras que ocurren con los nombres de los bienaventurados. Su patrona de usted, amiga Eulalia, Sancta Eulalia, ¿sabe usted en lo que fue a parar en Borgoña? Pues sencillamente en Saint Eloy. Se convirtió en santo. ¿Qué? Eulalia, ¿se imagina usted cambiada de nombre después de muerta? El señor cura siempre tiene ganas de broma, pues el hermano de Gilberto, Carlos el Tartamudo, príncipe piadoso, pero que por habérsele muerto su padre, Pipino el Insensato, muy joven, a consecuencia de una enfermedad mental, carecía de freno de toda disciplina. En cuanto veía en un pueblo un individuo que no le era simpático, mandaba matar a todos los habitantes de aquel lugar. Gilberto, para vengarse de Carlos, mandó quemar la iglesia de Combray, la primitiva, entonces, la de que Teodoberto, al salir de su corte, de su residencia de campo, que tenía cerca de aquí, en Ciberci, para ir a luchar con los borgoñones, prometió labrar encima de la tumba de San Hilario si el Todopoderoso le concedía la victoria. No queda más que la cripta que Teodoro le habrá a usted enseñado alguna vez, porque lo demás lo quemó Gilberto, y luego derrotó al desdichado Carlos con el auxilio de Guillermo el Conquistador. El cura pronunciaba Guillermo, y por eso vienen tantos ingleses a ver la iglesia,
pero no supo conciliarse las simpatías de los vecinos de Combray, que un día al salir Gilberto de misa se arrojaron sobre él y le cortaron la cabeza. Teodoro tiene un librito donde se explica todo eso, pero indudablemente lo más curioso de nuestra iglesia es la vista desde el campanario, que es grandiosa. Claro que usted, que no está muy fuerte, no le aconsejaría yo que subiera los 97 escalones, la mitad precisamente que en el célebre Duomo de Milán. Hay para cansar a una persona sana, mucho más teniendo en cuenta que hay que subir doblado para no romperse la cabeza y que va uno recogiendo con la ropa todas las telarañas de la escalera. De todos modos, tendría usted que abrigarse bien, añadía, sin observar la indignación que causaba a mi tía esa idea de suponerla capaz de subir al campanario, porque arriba hay una corriente de aire tremenda. Hay personas que dicen haber sentido allí el frío de la muerte, pero los domingos siempre vienen partidas de gente, a veces de muy lejos, para admirar la belleza del panorama, y siempre vuelven encantados. Mire usted, precisamente el domingo que viene encontraría usted gente, porque son las rogaciones, y hay que confesar que desde allá arriba hay un panorama mágico, con unos vislumbres de la llanura a lo lejos que tiene un carácter muy particular. Cuando hace un tiempo claro se puede distinguir hasta Bernuel, y además se dominan a un tiempo cosas que de otro modo no se pueden ver más que separadamente. Por ejemplo, el curso del Vivon y los fosos de Saint-Assise de Les Combray, que están separados del río por una cortina de árboles muy grande, o los distintos canales de Jouy, de Vicomte, Graudicus Vice Comitis, como usted sabe. Cada vez que he ido a Jouy de Vicomte he visto un trozo de canal y al volver una calle veía otro, pero entonces ya desaparecía el anterior, y aunque los reuniera con el pensamiento ya no hace efecto. Desde el campanario de San Hilario ya es otra cosa, se los ve formar como una red en que está cogida la localidad, ahora que no se distingue el agua y parecen grandes grietas que dividen el pueblo en varios trozos tan perfectamente como un brioche ya cortado, pero con los pedazos juntos. Para verlo bien del todo habría que estar al mismo tiempo en el campanario de San Hilario y en Jouy-le-Vicomte. Tanto cansaba a mi tía el cura que apenas se marchaba no tenía más remedio que despedir a Eulalia. Tenga usted, pobre Eulalia, decía en voz feble, sacando una moneda de una bolsita que tenía al alcance de la mano, tenga usted para que no me olviden sus oraciones. Pero señora, eso no está bien. Ya sabe usted que no es por eso por lo que vengo, decía Eulalia, siempre con el mismo vacilar y la misma timidez, que si fuera la primera vez, y con una apariencia de descontento que divertía a mi tía, y no le parecía mal, porque si algún día Eulalia, al tomar el dinero, presentaba semblante menos contrariado que de costumbre, mi tía decía, no sé lo que tenía Eulalia, yo le he dado lo mismo que siempre, y parece que no estaba contenta. Pues no puede quejarse, suspiraba Francisca, que tendía a considerar como calderilla todo lo que mi tía le daba para ella o para sus hijos, y como tesoros derrochados locamente por una ingrata las piezas depositadas todos los domingos en la mano de Eulalia, con tanta discreción que Francisca no llegó a verlas nunca. Y no es que ella ambicionara el dinero de mi tía que mi tía daba a Eulalia, ya gozaba bastante del caudal de mi tía, al saber que las riquezas del ama ensalzan y hermosean al mismo tiempo a la sirviente, y que ella, Francisca, era persona insigne y glorificada en Combray, Jouy-le-Vicomte y otros lugares, por lo numeroso de las haciendas de mi tía, la frecuencia y duración de las visitas del cura y la gran cantidad de botellas de agua de Vichy que se consumía. Era avara por mi tía, y de haber administrado su fortuna, lo cual era su sueño, la habría defendido de los ataques ajenos con ferocidad maternal. No le hubiera parecido mal que mi tía, cuya incurable generosidad conocía, se alargara a dar siempre que fuera a personas ricas. Quizás pensaba que los ricos, como no tenían necesidad de los regalos de mi tía, no podían ser sospechosos de quererla por sus dádivas. Además, estas dádivas hechas a personas de gran posición económica, como la señora de Sacerad, Swann, de Gardin o la señora de Goupil, entre personas del mismo rango, que mi tía y que podían codearse, se le representaban como un aspecto de los usos de aquella vida extraña y brillante de los ricos, que dan bailes y se visitan, vida que Francisca admiraba sonriente. Pero ya no era lo mismo si los beneficiarios de la generosidad de mi tía eran de aquellos que Francisca llamaba gente como yo, gente que no es más que yo, y que le inspiraban desprecio, a no ser que la llamasen señora Francisca, y se considerara menos que ella. Y cuando vio que, a pesar de sus consejos, mi tía hacía su voluntad y nada más, y tiraba el dinero, por lo menos Francisca sí lo creía,
con seres indignos, empezaron a parecerle muy parvos los regalos que su ama le hacía, comparados con las cantidades imaginarias prodigadas a Eulalia, y para Francisca no había en los alrededores de Combray hacienda lo bastante considerable para que no la pudiera adquirir Eulalia con el producto de sus visitas. Cierto que Eulalia hacía la misma evaluación de las riquezas inmensas y ocultas de Francisca. Por lo general, en cuanto Eulalia se iba, comenzaba Francisca a hacer malévolas profecías a cuenta de ella. Odiábala, pero le tenía miedo y se consideraba obligada, mientras estuviera en casa, a ponerle buena cara. Pero cuando se había marchado se cobraba, sin nombrarla nunca, a decir verdad, pero profiriendo oráculos sibilinos o sentencias de un carácter general, como las del Eclesiastes, pero cuya aplicación no podía escapar a mi tía. Después de mirar por un rincón del visillo si ya había cerrado la puerta, Eulalia decía: los aduladores siempre saben caer a punto y recoger las pepitas, pero paciencia, que ya los castigará Dios algún día. Y lo decía con el mismo mirar de lado y la misma insinuación de Joás, cuando, pensando exclusivamente en Natalia, dice: le bonheur de Merchant comme ce torrent se coule. Pero cuando el cura había estado también de visita, tan interminable que agotaba las fuerzas de mi tía, Francisca se marchaba del cuarto detrás de Eulalia, diciendo: señora, voy a dejarla a usted descansar, porque tiene usted aspecto de cansancio. Mi tía ni siquiera contestaba, exhalando un suspiro que parecía el último, con los ojos cerrados y como muerta, pero apenas había llegado abajo Francisca, sonaban por toda la casa 4 campanillazos violentísimos, y mi tía, sentada en la cama, gritaba: ¿se ha ido ya Eulalia? ¿Le parece a usted que se me ha olvidado preguntar si la señora de Goupil llegó a misa después de alzar? Corra usted a ver si la alcanza. Pero Francisca volvía sin haberlo logrado. ¡Qué fastidio!, decía mi tía sacudiendo la cabeza, lo único importante que le tenía que preguntar. Y así se iba pasando la vida para mi tía Leoncia, siempre idéntica en la dulce uniformidad de lo que ella llamaba con desdén fingido y profunda ternura su rutina, guardada por todo el mundo, no sólo en casa, donde todos, después de haber comprobado la inutilidad de darle un consejo de mejorar de higiene, se habían resignado a respetarla, sino en el pueblo, donde a 3 calles de distancia el embalador, antes de ponerse a clavetear, mandaba preguntar a Francisca si mi tía no estaba descansando, y aquella rutina se vio quebrantada por una vez ese año, y fue porque, lo mismo que un fruto escondido llega a sazón sin que nadie se dé cuenta y se desprende espontáneamente, la moza una noche salió de su cuidado, pero sufrió dolores intolerables, y como en Combray no había comadrona, Francisca tuvo que ir por una a Tisbercy antes de que amaneciera. Los gritos de la moza no dejaron dormir a mi tía, y como Francisca volvió muy tarde, a pesar de lo corto de la distancia, le echó mucho de menos. Así que mi madre me dijo por la mañana: sube a ver si tu tía necesita algo. Entré en la primera habitación y por la puerta abierta vi a mi tía durmiendo, echada de lado. La vi que roncaba ligeramente. Ya iba a marcharme, muy despacito, pero sin duda el ruido que hice se entremetió en su sueño y le cambió de velocidad, como dicen en los automóviles, porque la música de los ronquidos interrumpió un instante y siguió luego en un tono más bajo, hasta que por fin se despertó. Volviendo a medias la cara, que entonces pude ver, pintábase en ella algo como terror. Sin duda había tenido un sueño terrible. Tal como estaba colocada no podía verme, y yo me estuve allí sin saber lo que hacer, si adentrarme o salir, pero ya mi tía parecía volver al sentimiento de la realidad y haber reconocido lo falaz de las visiones que la asustaran. Una sonrisa de gozo, de piadosa gratitud al Creador, que deja que la vida sea menos cruel que los sueños, iluminó débilmente su rostro, y con aquella su costumbre de hablarse a sí misma a media voz, cuando creía que estaba sola, murmuró: alabado sea Dios, no tenemos más preocupación que esta del parto de la moza, pues no había soñado que mi pobre Octavio resucitaba y quería hacerme dar un paseo diario. Tendió la mano hacia el rosario que estaba en la mesita, pero el sueño que tornaba no le dejó fuerzas para cogerle, y volvió a dormirse tranquila. Entonces salía a paso de lobo del cuarto, sin que ni ella ni nadie haya sabido nunca lo que yo acababa de oír.